Y bien, amigos televidentes, precisamente para abordar estos temas de coyuntura, nos acompaña esta mañana el doctor Roberto López, en su calidad de catedrático de Derecho Constitucional. Qué gusto que nos acompañe, doctor. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Luisa. Gracias por la invitación. Un saludo al público. Sobre todo ahora que la sombra de los diezmos vuelve de una u otra manera a sacudir al Ecuador. Primero fue la ex asambleísta Norma Vallejo, quien fue destituida de la legislatura. Ahora es la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, quien enfrenta acusaciones por diezmos desde la Asamblea. Comencemos por el principio, doctor López. ¿Qué dice la normativa jurídica ecuatoriana respecto de las aportaciones o contribuciones voluntarias o impuestas? ¿Están o no permitidas estas en favor de los partidos o movimientos políticos? Mire, en un país libre está permitido todo aquello que la ley no prohíbe. Cualquiera pudiera pensar que si usted y yo nos ponemos de acuerdo en que yo le dé parte de mi sueldo, eso es lícito. Si eso sucediera en el sector privado, es lícito. Si sucede, porque en el sector privado rige el principio de autonomía de la voluntad. Un contrato es eso, es la expresión de la voluntad de los contratantes. Ese contrato, ese acuerdo, no se puede celebrar en el sector público. ¿Por qué? Porque está prohibido expresamente por nuestras leyes. ¿En qué parte o artículo? Artículo 281 del Código Integral Penal, ¿verdad? ¿Qué dice? Que se prohíbe a los funcionarios públicos y en general a quienes ejercen una potestad estatal, es decir, el poder público, cualquier funcionario público, peor si es en un rango alto, donde hay funciones de dirección, de administración, pedir contribuciones. Usa la palabra contribuciones, ¿ya? Y ejemplifica diciendo sueldos, una serie de calificativos. Entonces, al estar prohibido, se convierte en un delito sancionado con pena, me parece, de 3 a 5 años. Yo no soy penalista, pero me parece que exactamente... ¿Y el delito es de? De la persona. A ver, hagamos el entorno. Ok. Todo funcionario público, la señora Vallejo, la señora vicepresidente, gozan en el Ecuador de una presunción de inocencia. Mientras no se demuestre lo contrario. Mientras no haya una sentencia condenatoria. Ok. ¿Ya? Puede demostrarse en el juicio, pero hasta que se emite la sentencia, ellos gozan, y así debe ser, porque no es la opinión pública, usted ni yo, los que condenamos, sino el juez. Tampoco lo es el presidente de la República, que claramente dijo, yo no voy a ser de juez, que se encarguen las instancias pertinentes. Exacto, así es como obra un demócrata, ¿ya? Y ese es el ejemplo de que estamos viviendo en una era distinta. Pero en ese entorno, la presunción legal de inocencia, analicémoslo en abstracto. ¿Qué es lo que ha hecho una persona que le pide sueldos a alguien que depende de su poder? Porque uno no tiene que ponerle un arma para decirle me lo tienes que dar. La persona a quien se le dirige, incluso llamémoslo como pedido, ni siquiera contribución voluntaria, sino te pido que me des $1.400 de tu sueldo. Esa persona está bajo un efecto intimidatorio, porque sabe que quien le está pidiendo tiene el efecto de sacarla del cargo. Ok, doctor López, ¿qué pasa si soy yo la que quiero ir a trabajar con usted, que es legislador? Y le digo, ¿sabe qué, don Roberto? Yo quiero un trabajo allí porque estoy sin trabajo. De mis $2.000 de sueldo, mire, no hay problema, yo aporto 500. Usted no se preocupe que yo acepto y es mi libre voluntad contribuir para el movimiento. Pero resulta que yo no estoy enrolada, ¿verdad?, dentro de la función legislativa, sino que usted me contrata como su asistente personal y luego salgo a denunciarlo. En ese caso figura, cuando no dependo del rol, en este caso, de la Asamblea o de la legislatura, ¿también hay delito o no? Hay cohecho de todas maneras, porque hay la petición para el desempeño de una función pública. Usted no está trabajando ahí en una exportadora de camarones, ni en una florícola. Está realizando una actividad que se relaciona con el desempeño del Estado. Bien, me queda claro. Ahora, doctor. Se llama cohecho. Cohecho, esa sería la figura del delito. Dígame algo. ¿Qué es lo pertinente cuando se trata de una acusación en contra de un funcionario de tan alta jerarquía como es un vicepresidente de la República? En este caso, mientras la Fiscalía investiga,
¿Qué es lo pertinente? ¿Debe renunciar? ¿Debe pedir una licencia para poder defenderse en libertad y sin presiones? ¿O puede ejercer el cargo de la vicepresidencia y a la vez defenderse de lo que le están acusando? Mire, ahí hay varias posibilidades establecidas en la Constitución. El juicio político es una de ellas. Pero el juicio político se refiere a las acciones cometidas en el mal desempeño en el ejercicio del cargo. Si esto, y parece que ha sido así, se produjo antes de que ella fuera vicepresidente de la República, entonces no se podría iniciar un juicio político. No es causal en este caso. Es causal, solo que está fuera del término y entonces no se la puede utilizar. Bien. ¿Cuál sería la salida realmente? ¿Debe renunciar la señora vicepresidenta? Analicemos antecedentes históricos. Richard Nixon fue investigado por el Congreso y se lo iba a llevar a un juicio político, un impeachment. Y el señor tuvo la decencia de renunciar porque tenía sangre en la cara. Yo creo que hizo muy bien, que es lo procedente, pero en el Ecuador parece que los parámetros éticos no son los mismos, que se ha generalizado tanto la degradación moral en la que se encuentra el país, que hoy en día con negar, es decir, persecución política, me están persiguiendo, yo no soy culpable. Entonces, por eso es que es importante la investigación judicial. Pero es pertinente renunciar para dar apertura a la investigación con mayor libertad. Si usted me pregunta qué haría yo, le diría, yo renunciaría. Ok. Para dejar en libertad, porque, mire, en otros países, me parece que una de las comunidades autónomas, cuando un funcionario público, las comunidades autónomas españolas, está siendo sometido a una investigación, en ese momento cesa en el ejercicio del cargo. ¿Por qué? Porque el funcionario público está ejerciendo una función que le permite ejercer su poder y su presión. No es lógico que permanezca manteniendo ese poder cuando lo correcto sería que esté en la misma situación de todos los ciudadanos del país. Doctor López, si no existe la vía de un enjuiciamiento político a través de la Asamblea, ¿qué otra cosa procedería en caso de hallarse a la vicepresidenta responsable de las situaciones que se le están acusando? Destitución vía decreto, no lo sé, no, dígame qué establece la Constitución. Vía decreto no se puede. Ok. Mire, las causales en la Constitución son clarísimas. El cargo termina porque se cumple el tiempo, por abandono, que no creo que ella lo vaya a hacer, por renuncia voluntaria. Y ahí lo procedente sería que el presidente se la pida, ¿ya? De acuerdo, ahí sí a su criterio discrecional. Supongamos que la investigación se pusiera o que hubiera ya demasiadas evidencias en la investigación. El presidente podría pedirle, por favor, renuncie hasta que esto de aquí se aclare y ahí veré yo si la ratifico o no la ratifico, le vuelvo a pedir. Ya, es porque quien dirige a la administración pública, de acuerdo con el artículo 147, es el presidente. Y podría la Fiscalía, la Contraloría o a quien le compete también, después de investigar y recabar suficientes elementos o evidencias en el escenario, no estoy diciendo que sea así, de que se determine responsabilidad en el caso que se está investigando y en el cual ella se defiende y aduce que son infamias y calumnias, pero suponiendo que fuese responsable, ¿pueden estos organismos vía jurídica sí destituirla de su cargo? Solo mediante juicio político. Solo mediante juicio político. Y escúcheme, y si se produjera alguno de estos eventos, ¿cómo se la reemplaza? El presidente tiene que enviar una terna y esa terna tiene que ser considerada a la Asamblea en 30 días. Y si no es considerada, pasa por el Ministerio de la Ley el primero de la terna. Es decir, eso es el sistema universal, por si acaso. Bien. O sea, aquí nos asustamos y nos rasgamos las vestiduras porque el presidente de la República no nombre a los magistrados de la Corte Suprema, no nombre a los miembros del... En el sistema presidencial del presidente. Sí, es el presidente la autoridad nominadora y el Congreso quien hace el control se llama confirmación. Así es el sistema universal. Es decir, me queda claro. Así fue nombrada. Esa sería la vía o mecanismo. Y ese es el buen ejemplo. La vicepresidenta fue nombrada así, porque así lo dice la Constitución. Por supuesto. El vicepresidente envió la terna y ella fue designada dentro de esa terna. Entonces, ese es el procedimiento que debe seguirse, dejando en claro nuevamente que goza de la presunción legal de inocencia hasta que las pruebas que sí parecen, y esa es mi opinión personal, parece que son contundentes porque hay una declaración juramentada ante un notario. Eso ya es una prueba
de peso, no es un indicio. Ahí hay una prueba que parece consistente. Alguien no miente por gusto, ¿no? Hay una secuencia, hay cuentas corrientes, es decir, parece que la evidencia tiene peso. Doctor, eso será, y como usted bien lo dice, su opinión muy personal, más será la justicia y las autoridades pertinentes las que determinen si son o no evidencia suficiente como para responsabilizar a la vicepresidenta. Sí. Solo permítame agregar que una sociedad en la que suceden este tipo de cosas, y no estoy diciendo que han sucedido, estoy hablando en general, es una sociedad que encuentra ya corroídas sus bases morales, y eso es una cosa muy grave. El Imperio Romano no cayó porque lo venció en una batalla otro país, cayó por la degradación moral de la sociedad. Y no podemos permitir que eso pase en el Ecuador. Es inaceptable que quien ejerce el poder público abuse. Yo diría que es una humillación, prevaliéndose del poder público, hacer una cosa como esta, de quitarle el dinero producto de su esfuerzo, de su trabajo, a alguien que está en un grado jerárquico inferior, aprovechándose de su poder. Es deplorable e inaceptable. Le agradecemos muchísimo su presencia. Han sido las expresiones vertidas aquí en la noticia Primera Emisión por parte del doctor Roberto López, catedrático de Derecho Constitucional, haciendo un análisis precisamente de la situación que vive en estos momentos la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. Vamos a una brevísima pausa, pero ya regresamos con mucho más aquí en la noticia.